El átomo que nos ocupa está ahora atrapado en una estructura que promete durar para largo. Se trata del tronco venerable de un cedro, uno de los últimos. Ha vuelto a pasar por los estados que ya quedaron descritos, y la glucosa de que forma parte, como la cuenta de un rosario, de una larga cadena de celulosa. Ya no se trata de la fijeza geológica y alucinante de la roca, ya no se trata de millones de años, más bien podemos hablar de siglos, porque el cedro es un árbol longevo. De nosotros depende dejarlo allí por 1 año o por 500. Digamos que al cabo de 20 años, estamos en 1868, la cosa corre a cargo de una carcoma. Ha excavado su túnel entre el tronco y la corteza, con la voracidad ciega y obstinada propia de su raza, a base de perforar, ha ido creciendo y su túnel se ha ido ampliando. Y aquí, que se ha tragado y ha engastado dentro de sí misma al protagonista de esta historia, luego ha formado su capullo, y ha salido en primavera, transformada en una fea mariposa gris, que ahora se está secando al sol, trastornada y deslumbrada por el esplendor del día. Nuestro átomo está allí, en uno de los 1000 ojos del insecto, y contribuye a la compendiada y tosca visión con que éste se orienta en el espacio. El insecto es fecundado, deposita sus huevos y muere. El pequeño cadáver yace en el subsuelo del bosque, se vacía de sus líquidos, pero el caparazón de quitina resiste por largo tiempo, casi indestructible. La nieve y el sol vuelven a caer sobre él, sin atacarlo, queda sepultado por las hojas muertas y por el mantillo, se convierte en un despojo, en una cosa, pero la muerte de los átomos, a diferencia de lo que pasa con la nuestra, nunca es irrevocable. Ya tenemos manos a la obra a los omnipresentes, incansables e invisibles sepultureros de subsuelo del bosque, a los microorganismos del humus. El caparazón, con sus ojos ya ciegos, se ha desintegrado lentamente, y el ex bebedor, ex cedro, ex carcoma, ha levantado nuevamente el vuelo. Lo dejaremos volar y dar 3 vueltas alrededor del mundo, hasta 1960, y para justificar este intervalo tan largo con respecto a la medida humana, conviene advertir que es en cambio bastante más breve de lo corriente, un promedio, según se dice, de 200 años. Cada 200 años, un átomo de carbono que no se haya congelado en materiales ya estables, como son precisamente la caliza, el carbón fósil, el diamante, o algunas materias plásticas. Entra, y vuelve a entrar en el ciclo de la vida, a través de la puerta estrecha de la fotosíntesis. ¿Existen otras puertas? Sí, algunas síntesis creadas por el hombre, que suponen un título de nobleza para el Homo faber, pero hasta ahora su importancia es cuantitativa y poco digna de tenerse en cuenta. Son puertas mucho más estrechas todavía que la del verde vegetal. El hombre, consciente o inconscientemente, no ha intentado hasta hoy competir con la naturaleza en este terreno, es decir que no se ha esforzado por sacar del anhídrido carbónico, del aire al carbono, que le es necesario para nutrirse, para vestirse, para calentarse, y para las otras múltiples necesidades más sofisticadas de la vida moderna. No lo ha hecho porque no le ha sido necesario. Ha encontrado, y sigue encontrando, pero por cuántos decenios todavía, gigantescas reservas de carbono ya convertido en materia orgánica, o por lo menos reducido. Más allá del mundo vegetal y del animal, estas reservas están constituidas por yacimientos de carbón fósil y de petróleo. Pero también estos son la herencia de actividades fotosintéticas llevadas a cabo en épocas lejanas. Por tanto, se puede afirmar que la fotosíntesis no es solamente el único camino para que el carbono se haga materia viva, sino también el único para que la energía solar se vuelva químicamente utilizable. Se puede demostrar que esta historia, totalmente arbitraria, es sin embargo verdadera. Podría contar innumerables historias distintas, y todas serían verdaderas, todas literalmente verdaderas, en la naturaleza de sus tránsitos, en su orden y en sus fechas. El número de los átomos es tan grande que siempre se podría encontrar uno cuya historia coincidiese con una historia cualquiera inventada al azar. Podría contar historias y no acabar nunca, de átomos de carbono que se convierten en color y perfume de las flores, de otros que, desde algas minúsculas a pequeños crustáceos y a peces cada vez más gordos, devuelven anhídrido carbónico al agua del mar, en un perpetuo y espantoso carrusel de vida y de muerte, en el cual cada devorador resulta inmediatamente devorado, de otros que alcanzan en cambio una decente semieternidad en las páginas amarillentas de algún documento de archivo. Otros que pasaron a formar parte del lienzo de un pintor famoso, de aquellos a los cuales les tocó el privilegio de entrar a formar parte de un grano de polen y dejaron su impronta fósil en las rocas para despertar nuestra curiosidad, y la de otros, en fin.
Algunos otros que bajaron a integrarse entre los misteriosos mensajeros que dan consistencia al semen humano, y participaron en el sutil proceso de escisión, duplicidad y fusión del que cada uno de nosotros ha nacido. Pero voy a contar en cambio solamente una historia más, la más secreta, y la voy a contar con la humildad y el comedimiento, de una persona que sabe desde el principio que su asunto es desesperado, sus medios débiles, y el oficio de revestir los hechos con palabras condenado al fracaso por su misma esencia. Lo tenemos de nuevo entre nosotros, en un vaso de leche. Está inserto en una larga y completísima cadena, y de tal naturaleza sin embargo que casi todos sus anillos son aceptados por el cuerpo humano. Es deglutido, y como toda estructura viviente, entraña una salvaje desconfianza hacia cualquier aportación de otros materiales de origen viviente. La cadena es meticulosamente destrozada, y los trozos aceptados o rechazados uno por uno. Uno de ellos, el que nos concierne, traspasa la barrera intestinal, y entra en el torrente sanguíneo, emigra, llama a la puerta de una célula nerviosa, entra, y suplanta otro carbono que formaba parte de ella. Esta célula pertenece a un cerebro, y este es mi cerebro, el de mi yo que escribe, y la célula en cuestión, y dentro de ella el átomo en cuestión, se encarga de mi labor de escribir, en un gigantesco y minúsculo juego que nadie ha descrito todavía. Es la célula que en este instante, surgiendo de un entramado laberíntico de síes y noes, hace a mi mano, sí, correr sobre el papel en una determinada dirección y dejarlo marcado con estas volutas que son signos, un doble disparo, hacia arriba y hacia abajo, entre dos niveles de energía, está guiando esta mano mía para que imprima sobre el papel este punto, este.